El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido, cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque aunque yo soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy tenemos dos textos muy interesantes que nos llaman a la confianza. ¿Por qué dirán, por qué nos llaman a la confianza si el primero no tiene nada que ver con la confianza? Bueno, pues la confianza es en ser capaces de ver cómo el Señor se entrega por nosotros. Y en los dos casos el Señor se entrega por nosotros. La confianza está en respetar lo mismo que Él nos ha dado. Y es precisamente también los dos tienen que ver con la Eucaristía. El primer texto de San Pablo, pues ya lo hemos reflexionado antes, inclusive el Jueves Santo, que es el mismo texto que se utiliza. Bueno, pero sin el primer reproche de San Pablo, solamente desde que dice: yo les transmito lo que a su vez yo recibí, que en la noche de la última cena Jesús tomó pan, pronunciada la bendición. Y bueno, pues es lo que leemos el Jueves Santo. Y en el Evangelio escuchamos esa frase que la decimos en misa: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y es precisamente qué tanta apertura tenemos. Y es porque viene primeramente el reproche de San Pablo. ¿Cómo estamos viviendo la Santa Misa? Porque podemos hacer nosotros la misa a como Dios nos da a entender, pero sin seguir las normas. Y podemos estar siguiendo las normas, pero quitándole todo el espíritu. Lo recomendado tiene que ser seguir las normas y también, pues, tener este espíritu para hacer significativo el sacrificio. Aunque se habla a partir del Concilio Vaticano II que la misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, sí, pero es la fiesta del sacrificio. ¿Y por qué podemos llamarle fiesta del sacrificio? Porque como el pueblo de Israel, cuando celebraba los sacrificios, pues era una fiesta, llevaban al borreguito y a veces hasta se daban dos animales. El animal que era el borreguito que se iba, bueno, más bien cordero, el cordero es el borreguito
cachorro, el borreguito bebé, hasta 1 año se le puede llamar cordero. Después ya se le llama oveja o borrego, pero su primer año se llama cordero. Estos son los verdaderos corderos. Entonces, pues, ¿qué se le hacía al borreguito? Pues bueno, si era el de la propiciación, todo el pueblo llegaba y tocaba al cordero, significando que yo depositaba mis pecados en el cordero. Entonces era una fiesta porque Dios perdonaba nuestros pecados, pero también era un sacrificio en donde el borrego, o el cordero más bien, cargando con todos los pecados, iba a ser muerto. Entonces se le daba muerte al pecado. Y esto significaba la vida para el pueblo. De hecho, San Pablo nos hace esa referencia. Por Abraham el pecado entró en el mundo y la muerte dominó a los que pecaron. Por tanto, en Cristo ha renacido la vida, nos dice San Pablo, y es precisamente, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro maestro y nuestro modelo a seguir. Y tenemos que descubrir que al principio, porque así como que no comprendemos cómo que si está hablando de la misa está diciendo que cada quien se está comiendo la comida. Bueno, al principio de la época cristiana, en la época apostólica que se llama, pues no era la misa como ahora la celebramos, que está estructurada en torno a distintos momentos. Por ejemplo, hemos pasado el primer momento, que eran los ritos iniciales, en el cual pedimos perdón a Dios, por eso hacemos el acto de contrición. Estamos en el segundo momento, la liturgia de la palabra, que es escuchar la palabra de Dios y atender a la explicación o a la homilía. Después pasaremos, terminando, bueno, entre semana casi no se utiliza, pero el momento de la liturgia de la palabra termina con la oración de los fieles o la plegaria universal, que generalmente los domingos sí se hace, que es cuando pedimos a Dios por la iglesia, por los que sufren, inclusive los misales, como el de los padres jesuitas, nos propone un esquema de plegaria universal, que ayer también, por ser 16 de septiembre, el inicio de la gesta de independencia ya en 1810, aunque todos los historiadores dicen, bueno, la independencia se tendría que celebrar el 27 de septiembre. ¿Por qué? Porque es realmente cuando se firmó el Tratado de Independencia por parte del virrey don Juan O'Donoghue. Pero bueno, entonces se pide por el Papa, por la Iglesia, por el gobierno de las naciones, por nuestra patria, por los que estamos reunidos celebrando la Eucaristía, y al final se hace una acción de gracias a Dios, que esto también tiene su sentido muy interesante, porque es precisamente lo que vamos a ver en el Evangelio. Cuando llegan los ancianos y le dicen, Señor, mira, merece que le concedas lo que te pide porque es muy bueno con nosotros y hasta nos construyó una sinagoga. ¿Qué están haciendo? Intercediendo a Dios. La plegaria universal es para pedir a Dios prácticamente por toda la iglesia universal e inclusive por aquellos que no creen en Dios. Por eso es la intercesión que la iglesia hace a Dios para pedir por la humanidad entera. Entonces es muy interesante esta parte de la oración universal. Después pasamos a la liturgia eucarística, que inicia con las ofrendas, que también es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque las ofrendas surgen realmente por el siglo IV, si mal no recuerdo mis clases de historia de la liturgia, y era para ayudar a las comunidades cristianas necesitadas. Primeramente se hacía por medio de una ofrenda material. Llevaban pan, llevaban vino, llevaban leche para repartírsela a los pobres de la ciudad.
Después, cuando ya se da las primeras cruzadas y también la iglesia empieza a crecer, porque pues al principio, en el siglo III, pues propiamente todavía siglo III, ya había muchas comunidades, pero eran muy pequeñas. No es hasta el siglo IV, con el Edicto de Milán, en el año 313, donde la iglesia tiene libertad, e inclusive Constantino regala la Basílica Vaticana a el Papa, que ahorita no recuerdo cuál era el Papa que estaba en turno, porque precisamente ahí estaba el circo de Nerón y la necrópolis, y se han hecho esas investigaciones, y precisamente bajo el altar de San Pedro está la cripta donde están los restos del apóstol San Pedro, que es esa como cuevita que se meten abajo, y todavía más abajo de eso está lo que era la primera basílica de San Pedro, y abajo está la necrópolis, en donde hay una pared roja, en donde está pues grafiteada al tipo de los primeros siglos, o sea, está grabada en la pared con navajas, y hay una frase en donde dice, no me acuerdo cómo se dice en latín, pero dice, verdaderamente aquí está la piedra, refiriéndose a la tumba del apóstol San Pedro, que bueno, rescataron los huesos y ahora están en una hornita en las catacumbas vaticanas. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, después cuando la iglesia empezó a crecer, pues había sacerdotes, porque ya no era el único, el obispo el que podía celebrar la misa, porque antiguamente era el obispo en torno a su presbiterio, a sus sacerdotes y sus diáconos que celebraban la misa y ya le llevaban la comunión a los enfermos. Ya cuando empiezan a crecer las ciudades, pues ya empezaron a los sacerdotes a oficiar la misa también. Entonces, pues había poblaciones muy pobres, pero también, pues si les llevaban todo en especie, pues ¿qué iba a pasar? Pues se les iba a echar a perder. Entonces empiezan las ofrendas monetarias, y es así que han quedado para las necesidades del templo. Y es que pues pueden ir a cualquier parroquia y preguntarle, oiga padre, ¿y le regalan la luz? Y pues no nos regalan la luz. Oiga padre, ¿y le regalan el agua? No, pues no nos regalan el agua. Oiga padre, ¿y les perdonan el predial? No, cada año se tiene que pagar el predial. Entonces, toda esa aportación económica que hacen es precisamente para pagar. Bueno, aquí, aunque no somos parroquia, somos una capellanía, pero también está una secretaria, que en este caso es una religiosa, que no cobra. Pero si van, por ejemplo, a la sede parroquial, que es la parroquia de San Ramón Nonnato, creo que tienen 2 secretarias, una por la mañana y una por la tarde, y tienen que recibir un sueldo. También tienen a un sacristán, aquí también es una religiosa, pero en San Ramón Nonnato es una señora que también tiene que recibir sueldo. ¿Por qué? Porque tiene que mantener limpio el templo. Entonces, con su aportación se paga todo eso. Y es precisamente por eso de que su ofrenda es precisamente para las necesidades del clero, y no nada más del clero, de la iglesia. Por ejemplo, ustedes no saben, pero también los sacerdotes tenemos un seguro. ¿Por qué? Porque qué tal si Dios no lo quiera, ahorita me caigo y me rompo la pierna. Pues ya me llevan al hospital, nos dan una tarjetita, nosotros, bueno, primeramente se paga con el dinero de la parroquia o el dinero personal del padre, y después se sacan las facturas a nombre de la diócesis y ya se le entregan las facturas, y a su vez la diócesis le cobra el seguro y se reembolsa ese dinero. Pero pues, ¿de dónde sale? Pues de la parroquia, porque esta es una obligación de la parroquia, el pagar el seguro sacerdotal del párroco y de sus vicarios. Y así hay tantas actividades que ustedes no saben, pero se tienen que ir pagando. También se tiene que hacer la aportación a la diócesis para que la diócesis pueda ayudar también a las parroquias más necesitadas. ¿Por qué?
porque pues si estamos hablando de una parroquia, por ejemplo, en la colonia Chapultepec y una parroquia en La Morita, pues no es el mismo ingreso económico que se tiene. ¿Y qué parroquia va a tener más necesidades, la de la Chapultepec o la de La Morita? Pues la de La Morita, que es todavía caminos de terracería. Entonces también el obispado, pues a veces cuando ya no se puede, pues es de donde se paga. Y así son tantas cosas que se dan por medio de las ofrendas que ustedes dan para la iglesia. Las siguientes ofrendas son las que el sacerdote ofrece a Dios. Y ya que las ha ofrecido, empieza el momento del sacrificio con esas palabras. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, porque yo lo estoy celebrando, y de ustedes, porque ustedes están participando. Y es así que ya se da el sacrificio. Después viene el momento de la comunión, que empieza con el Padre Nuestro. Y es ahí donde no es solamente la comunión sacramental, por eso viene el rito de la paz, porque después del Padre Nuestro viene la paz. Y la paz se tiene que dar porque a veces también se hace un desbarajuste y ya queremos ir desde la primera banca hasta la última banca a dar la paz. No, la paz es un signo de comunión, de estamos unidos por el cuerpo de Cristo, porque también nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en el momento de la comunión, se tiene que dar la paz a quien está a tu derecha, a quien está a tu izquierda. Se puede también a los que están enfrente y a los que están atrás. Entonces darías la paz a lo mucho a 6, 7 personas. ¿Para qué? Para que pasemos al momento de la fracción del pan, en donde el Señor nos muestra que es partirnos. Y si se fijan, el sacerdote deja la mitad de la hostia y la mitad la vuelve a partir y la deposita sobre el cáliz, porque es el significado de partirnos y darnos a los demás, como el Señor lo hace. Después de la comunión ya vienen los ritos finales, que es desde la oración después de la comunión hasta la bendición. Y es este momento lo más importante, el ite missa est, que eso se decía en latín. Ahora en español: hermanos, pueden ir en paz, nuestra misa ha terminado. Que bueno, la misa no termina porque precisamente ite missa est, lo que significa es ha sido enviado, porque es el momento en donde nosotros somos enviados a vivir lo que hemos celebrado. ¿Por qué? Porque mi comunión con Dios tiene que representarse en mi comunión y mi servicio a los que encuentro afuera. Pero ¿qué es lo que pasa ya después de ver todo esto? Bueno, ya también es muy interesante porque están las posturas. Y así podemos descubrir que están las posturas. Por ejemplo, la más peleada es el Padre Nuestro. Pero lo que decía un sacerdote liturgista dice, bueno, pues el pueblo se recomienda que tenga sus manos unidas para el rezo del Padre Nuestro. Pero si quiere tenerlas abajo sus manos o si quiere extenderlas, pues no es tanto problema. ¿Por qué? Porque no existe una legislación sobre la postura del laico. Está la postura sobre la postura del sacerdote, que es lo que dice que el sacerdote tiene que elevar las manos, porque es el recoger la oración de todo el pueblo para ofrecerla a Dios. Pero ahí no hay una postura de los laicos. Y así podemos ver que la liturgia nos marca cómo tenemos que pararnos, o en qué momentos pararnos, en qué momentos hincarnos, en qué momentos sentarnos. Y eso está en un pequeño librito que se llama Instrucción General del Uso del Misal Romano. Y ahí va diciendo cuál es la postura para cada uno de los fieles, como también la postura para cada sacerdote. Inclusive, por ejemplo, están viendo, ya ha caído en desuso este gorrito que estoy usando en este momento, que se llama bonete o birrete, que se puede seguir usando, claro que sí,
el hecho está de que lo venden. Y, por ejemplo, cuando en la catedral celebran los domingos los canónigos y no está algún obispo celebrando, pues también los canónigos usan su birrete. Y también tiene sus posturas. Ustedes ven que llego al altar, me lo quito, beso el altar y empiezo. Después, cuando me siento, me lo vuelvo a poner. Cuando leo el Evangelio, me lo quito, y ahorita que estoy predicando, me lo voy a poner. Ahorita que empiece el momento de las ofrendas, me lo voy a quitar y ya no me lo voy a poner hasta la bendición final, porque también está legislado cómo debemos de vestir los sacerdotes y también las posturas. Aunque muchos rompen ahí sí la postura para una mayor cercanía, es, por ejemplo, ¿cuál es el lugar propio para la predicación de la palabra? El ambón. Porque es el lugar desde donde se enseña. El párroco podría estar en la sede, inclusive sentado, porque él es el que tiene la responsabilidad. Inclusive yo podría celebrar predicar desde la sede, pero yo lo tendría que hacer de pie, porque yo no soy párroco, realmente ni vicario soy de aquí. Yo soy vicario de otra parroquia porque ahí me han asignado. Entonces, pues, el lugar más propio es el ambón, desde donde se tiene que proclamar la palabra de Dios. Así hay pequeños detallitos que nos marca cómo se tiene que celebrar la liturgia. ¿Y a qué vino toda esta mega explicación que ya nos llevó mucho tiempo? Precisamente a lo que San Pablo decía: tenemos que vivir y celebrar la misa conforme nos marca la Iglesia. A veces hay padrecitos que hacen combinación de que, ay, es que esto me gusta de tal rito, ay, a ver, me gusta esto del otro rito, ay, es que esto está más bonito de tal rito. Pero no es el plan. Por eso se nos marca que el rito tiene ciertas posturas. Por más que me guste esta postura o por más que me guste esto de tal otro rito, pero no es lo más digno. Aunque ciertamente lo que dice la liturgia es de que mientras no se cambie el rito de la consagración, prácticamente desde que inicia la anáfora hasta que el Cristo con él y en él, pues ahí, con que eso no se cambie, todo lo demás se podría adaptar a las necesidades de cada comunidad. Pero bueno, eso es otro cuento. Y ahora sí, ¿cómo se celebraba entonces la misa en el tiempo de San Pablo? Pues bueno, ¿cómo celebró la institución de la Eucaristía Jesús? En un banquete. Entonces, los primeros cristianos, había una mesa larga en donde las ofrendas era lo que yo traía. Así podríamos decir, si fuera en nuestros tiempos, pues también la iglesia está pues desde los más ricos hasta los más pobres. Entonces los ricos podrían decir, pues es que miren, yo traje un borreguito, yo traje mis tacos de carnitas, yo traje mis tacos de frijolitos, yo traje esto. Y se hacía una comida de traje, como ahora la llamamos. Y entonces se empezaba a comer, ya que llegaban todos, entonces se empezaba a comer. Y a la mitad de la comida se hacía la bendición del pan o la fracción del pan. En otras palabras, se consagraba el cuerpo y se distribuía. Seguían comiendo y, como dicen las palabras de consagración, acabada la cena, se tomaba el cáliz, se bendecía y se pasaba a los demás. Pero ¿qué es lo que pasa como en todos lugares? Pues si se celebraba la misa y era solamente una misa y era una cena, pues había quienes llegaban más temprano, sobre todo las personas que tenían más dinero. Entonces, pues ellos llegaban y en cuanto llegaban, pues empiézale a comer, ya hay que lleguen todos los demás. Entonces, cuando llegaban los pobres, pues ya estaban bien comidos los ricos y ya estaban, pues ahí dice, ya estaban hasta ebrios por haber bebido tanto. Y entonces, pues los pobres así como que, pues ahora coman rápido para que terminemos la misa. Y no, entonces no se vivía la comunión. Aquí el punto es
vivir nuestra comunión. Aquí el punto es realmente mostrar esos signos. Ahora ya no se hace, pero entre los ministros se tendría que dar el ósculo de la paz. ¿Qué es eso? Pues bueno, ahorita yo estoy solito, pero si fuera una misa concelebrada, pues yo tendría que agarrar, está hasta el tipo de saludo que se toman de las manos, bueno, más bien de los antebrazos, y se acercan y se dan el beso en cada una de las mejillas. Ese es el ósculo de la paz, el beso de la paz. Muy a la usanza europea, que es precisamente por el punto de la celebración eucarística. Ven que en las películas hasta los hombres llegan y se dan el beso en la mejilla. Pues bueno, es un signo de respeto, pero tiene sus reglas en Europa. Por ejemplo, un hombre no puede llegar y darle los 2 besos a la mujer si no es una persona conocida y muy cercana, si no, se le saluda solamente de mano. Pero bueno, eso también es otro cuento de cultura general. Y el punto es de que tenemos que aprender a vivir como debemos participar en la Santa Misa. No solamente, como se decía, escuchar misa, no, participar en ella, porque también con nuestras participaciones participamos, aunque valga la redundancia, del único sacrificio, que no es una nueva misa, no, es el mismo sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que se repite en cada una de las celebraciones. Y es, como decía un autor, pues en el momento de la celebración ya no es el Padre Jorge Raimundo el que va a estar ahí, sino es el mismo Cristo a través del instrumento que va a ser el Padre Jorge Raimundo. Por eso también los sacerdotes tenemos que tener esta disposición de tratar de estar siempre en gracia para poder ofrecer dignamente este sacrificio. Y de esa forma pasamos al Evangelio. Cuando realmente hacemos lo que Dios pide, estamos confiando. Cuando estamos confiando en Dios, vamos a hacer lo que Él nos pide. ¿Y qué es lo que nos pide? Salir al encuentro y hacer el bien con todos nuestros hermanos, tomando la fuerza de la misma celebración. Por eso es muy interesante este saludo o esta invitación de despedida. Hermanos, pueden ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Y es precisamente la celebración es Cristo mismo. Por eso San Agustín decía, y es lo que puede resumir el Evangelio del día de hoy, cuando los judíos interceden por Dios, interceden por el centurión. Y es que decía San Agustín, cuando nos acercamos a comulgar, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que decir 2 veces el amén. El primer amén, cuando el sacerdote nos muestra el cuerpo y dice, el cuerpo de Cristo. Y nosotros respondemos, amén, porque estamos diciendo, creo realmente que es el cuerpo de Cristo. Lo recibimos. Y una vez que regresemos a nuestro lugar, al ver a nuestros hermanos que están también reunidos, tanto en la fila de comunión como en sentados, tendríamos que responder nuevamente, amén, porque vemos al cuerpo de Cristo en la iglesia. Por eso no olvidar que la liturgia es rica, que la liturgia nos da esa oportunidad de poder ver al cuerpo de Cristo, poder saber que el Señor se entrega cada día por nosotros, no por nuestros méritos, sino conforme a su bondad. Por eso, cada vez que participemos en misa, digamos con emoción, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulguemos con devoción y salgamos al encuentro del otro para interceder por ellos.
como los judíos intercedieron por ese centurión. Y el Señor nunca desoirá la petición que hagamos en nombre de su Hijo, en favor de nuestros hermanos. Obviamente, siempre que sea para nuestro bien, porque si es para nuestro mal, por más que pidas, el Señor no te lo va a conceder, porque el Señor quiere nuestra salvación, no quiere nuestra muerte, y no nuestra muerte física, sino nuestra muerte eterna. Por eso pidamos al Señor que nos conceda la gracia de poder vivir en estos dos ministerios de la Iglesia. Primero, participando del sacrificio y siendo misericordiosos con nuestros hermanos. Segundo, viviendo de la fe y de la intercesión por nuestros hermanos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.